Hola, hola chicas, vamos a hacer la tercera y última parte de Temor de la película Intensamente. En esta parte vamos a hacer el armado de la cabeza. Empezamos con el tutorial. Cerramos este punto. Y listo, sacamos. Cortamos. Ahora vamos a posicionar los ojos y lo vamos a poner de esta forma. La parte morada que hemos bordado lo vamos a poner en la parte de arriba, más o menos ahí. Los ojitos lo vamos a poner aquí, terminamos, contamos 1, 2, ahí. En esa posición lo vamos a poner. Vamos a dar unas cuantas puntaditas. Tiene que quedar así. Listo. Ahora lo aseguramos bien para que no se deshaga. Cortamos. Listo. Ahora vamos a coser con este hilo de costura, doble hebra y aguja delgada. Ahí. Cortamos. Ahora les digo cómo. Vamos a unir estos dos, más o menos para que nos quede así. Lo que vamos a hacer es, de aquí agarramos el color blanco. De este otro lado, al mismo nivel, vamos a agarrar el color blanco. Y ahora estos dos vamos a amarrar. Jalamos. Bien, ahí, ahí. Así. Ahí. Haremos 3 nudos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es coser punto por punto en el color blanco. Así, de tal forma el color blanco lo vamos a unir. Si quieren lo pueden dejar sin hacer este paso y si quieren pueden hacer este paso. Depende si les gusta cómo queda o no. Aquí hacemos varias pasadas en el mismo lugar para que se agarre mejor. Si quieren lo pueden volver a repasar para que no se esté abriendo. Así les tiene que quedar. Ahora vamos a hacer 2 nudos y cortamos. Ya. Aquí al medio vamos a poner la nariz. Ahí lo vamos a coser. Un poquito más o menos aplastado, así. Ya, lo que vamos a hacer es unirlo el tejido. Ahí. Y listo. Ahora vamos a poner
en esta parte. Ahí. Esto lo escondemos aquí adentro y empezamos a coser. Ahí. Si quieren lo pueden pegar o si quieren lo cuecen, depende de ustedes. Así. Ahí. Y nos tiene que quedar más o menos así. A este lado igual vamos a coser. Aseguramos aquí atrás. Ya está. Más o menos así nos tiene que quedar. Vamos a poner la ceja y esta lo vamos a poner normal. Solo lo vamos a poner unas 2 puntaditas aquí y listo. Ahora, en esta otra ceja tendríamos que poner de este lado. Como pueden ver, tenemos 2 hilos que esconder. El primero lo vamos a esconder, como ya sabemos. Ahí. Y lo metemos por medio del tejido. No lo vamos a jalar mucho. Ahí. Listo, cortamos. Ahora, este otro es con el que vamos a coser. Es el hilo con el que hemos terminado. Lo que vamos a hacer es pasar por aquí, por la puntita, para formar bonito una esquina. Y damos unas cuantas puntaditas. Todo esto. Ahí. Ahí. Ahora lo vamos a coser en esta parte. Aquí. Más o menos es aquí. En esa parte vamos a poner el alfiler para que no se mueva. Y empezamos a coser. Vamos a hacer unas puntaditas y listo. Y aseguramos. Listo, cortamos. Si quieren pueden pegarlo o también coserlo, depende de ustedes con cuál les parece más fácil. Ahora vamos a bordar la boca y lo vamos a hacer con mechilla en color negro y doble hebra. Utilizamos aguja delgada. Lo vamos a hacer en estos 3 puntos de aquí adelante al medio. 1, 2, 3. Vamos hasta aquí. Bajamos un punto. Ahí.
volvemos a subir al mismo lugar y nos vamos hasta donde hemos empezado. Ahí. Así. Y a este otro lado nos subimos un punto hacia arriba, en la misma línea. Y listo, y hemos hecho la boca. Así, más o menos así nos tiene que quedar. En 3 puntos hemos bordado, un punto hacia arriba y en este otro lado un punto hacia abajo. Así nos tiene que quedar. ¿Listo? Aseguramos y ya estuviera la boca. Y listo. Cortamos. Ahora nos falta el moño. Haremos el moño y lo vamos a hacer en color guindo. Vamos a hacer un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a hacer el moño. Punto de seguro. Este punto de seguro lo vamos a tomar en cuenta como una cadena. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. Ya hicimos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer puntos altos dobles. Hacemos 2 lazadas. Insertamos, sacamos, cerramos. 1, 2, 3. Haremos de estos puntos altos dobles 2 más. Cerramos. 1, 2 y 3. Cerramos. 1, 2 y 3. ¿Listo? Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Hacemos un punto deslizado. Listo, ya hicimos un lado. Ahora vamos a hacer el otro lado. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un punto alto doble. Cerramos. 1, 2, 3. Haremos 2 más. 2 puntos altos dobles más. Cerramos. El último. Listo. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Unimos con un punto deslizado. Y listo. Dejamos hilo para coser. Más o menos este tamaño, no muy grande. Y jalamos el hilo del anillo mágico, así. Y se va a empezar a formar el moñito. Ahora esto lo vamos a poner aquí. Ahí. Y listo. Ahora con este hilo con el que hemos jalado el anillo mágico vamos a dar una pasadita. Así. Y con el otro también. 1, 2 y 3 pasadas. Nos vamos a este otro lado y hacemos un nudo. Ahí. Jalamos y volvemos a hacer otro nudo. Listo. Ya tenemos el moño bien formado. Esto lo vamos a poner aquí. Si quieren lo pueden pegar o si quieren lo cuecen. Yo lo voy a coser. Aquí en la parte negra lo vamos a coser. Ahí. Listo. Agarramos un poquito de este otro lado. Ahí. Y sacamos a este otro lado. Listo. Ahora este hilo igual sacamos al otro lado. Lo que vamos a hacer es unir estos 2 hilos aquí. Vamos a sacar al mismo lugar.
hacemos 2 nudos, 2, y lo escondemos aquí adentro, así. Cortamos aquí y cortamos a este otro lado y lo metemos el restante del hilo. Y listo, acomodamos bien y ya está. Ahora vamos a hacer la antena que tiene y lo vamos a hacer en un alambre inoxidable de unos 11 centímetros. Vamos a envolver con lila claro. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un poco de silicona aquí al alambre y vamos a poner ahí. Ya. Esperamos a que pegue bien. Ahí. Agarramos un ratito hasta que pegue bien. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es envolver todo esto. Así. Todo vamos a envolver. Aquí ya estamos terminando de envolver. Igual vamos a poner un poquito de pegamento. Y cortamos. Listo. Y esperamos a que seque para que no se deshaga. Más o menos así nos tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer es darle forma. Y a uno va poniéndole forma. Así. Entonces, esto lo vamos a poner en esta parte. Aquí. Lo que vamos a hacer es abrir con el crochet. Aquí al medio vamos a poner. En esta parte. Y vamos a abrir con el crochet el punto. Así. Lo abrimos. Una vez que hemos abierto, lo que vamos a hacer es poner un poco de pegamento aquí en la puntita y lo vamos a meter donde hemos abierto. Ahí. Esto es para que no se deshaga. Esperamos a que seque. ¿Listo? Aquí tenemos el resultado de Temor. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias por ver mis videos. Adiós.